Como edafólogo me siento muy complacido con su mensaje, agricultura de conservación. Discrepo un poco con usted con el asunto de la resiliencia de los suelos, más que todo en el trópico. En ese sentido yo tengo una pregunta. ¿Existen datos fehacientes de que en una cultura de granos básicos intensiva en el trópico ha aumentado materia orgánica o carbono, pero cultivos intensivos, más que todo de cereales? Y la otra pregunta que quería hacerle es si usted sabe sabemos de que los histosoles en el mundo pues son pocos, 6% a nivel mundial más o menos, pero sin embargo sabemos que son los mayores sumideros de carbono. ¿Cree usted que se debe legislar un poco más seriamente en ese sentido para proteger estos reservorios? Gracias, es un placer estar aquí, verte de nuevo. Gracias por la oportunidad de hablar con un grupo como este. Yo espero que haya mayor colaboración entre Ohio State y la Universidad de Costa Rica en varios aspectos de interés para nosotros. De manera que sí, los histosoles son los suelos negros, como se le llaman, los chernosmos, son muy importantes y han sido manejados donde se han manejado, han estado bien protegidos. Tenemos un área de lagos que son muy productivos, cítricos, plantaciones de caña, por ejemplo. Hay muchos suelos orgánicos, turberas, armolisoles. Pero la tasa de descomposición al arar o para cultivar, al drenar y arar, no son 2 a 5 centímetros por año. Si tenemos 200 milímetros de estos soles y estás perdiendo 5 por año, en 40 o 50 años estos suelos ya ni siquiera existirán. Son suelos en peligro. Es como los pandas en peligro de extinción. ¿Tendremos suelos en vía de extinción? Sí. Tenemos suelos extintos. Nunca escuchamos sobre suelos extintos, solo de animales en vías de extinción o extintos. Pero hay suelos que ya han perdido su carácter, su horizonte A y B, ya no son lo que lo que eran antes. El manejo sostenible, diría yo, como mencioné, debemos disminuir el área, debemos identificar los mejores suelos donde podamos mantener continuamente su productividad y limitar la producción a solo esos mejores suelos donde el rendimiento es mucho más alto, y las tierras marginales, que son marginales para agricultura, pues devolvámoselas a la naturaleza. Pero eso requiere políticas. En 2008, el Senado estadounidense, yo era presidente de la asociación en Estados Unidos, yo redacté la resolución 408 sobre suelos y aprobado unánimemente en 2008. Dice, protejamos los suelos, los recursos de suelo, pero la ejecución, la parte de implementación es muy diferente. Muchos países ni siquiera tienen una resolución como esa. Cada país, Suelos y Sociedad de Costa Rica, los científicos de suelos de Costa Rica, Norteamérica, de todas partes deben instar a la sociedad a tener una resolución como esta y dejar los otros suelos para otros usos. Se tiene que preservar esa tierra, y casi todas las suelos marginales que son cultivados actualmente deben dejarse más bien para la conservación de la naturaleza, para el reciclaje de agua, para almacenar carbono para la atmósfera. Eso ya es a nivel de cada país. Cómo la sociedad de cada país puede ser muy activa en la parte de políticas. Cuando un político sale a elección, ¿habrán visto en su agenda la restauración de suelos? No, por favor, cualquier otra cosa aparece, pero no, la restauración de suelos no aparece. Debemos ser mucho más proactivos, debemos convertir esto en una agenda política. Gracias por la muy buena pregunta.
Usted mencionó la capacidad de secuestro de carbono de acuerdo al clima, pero esta puede variar dependiendo de la forma de carbono. Por ejemplo, en zonas como la nuestra, húmeda y con altas temperaturas, el cuadro decía que había una baja capacidad de secuestrar carbono. Pero si pusiéramos biochar, por ejemplo, ¿podríamos aumentar la capacidad de secuestro de carbono? ¿En qué momento sería importante que especialmente los agrónomos empezáramos a manejar las diferentes formas del carbono y trabajar eso un poco más con los agricultores también? Y una segunda pregunta, en realidad son tres. Si la forma de carbono, la capacidad de secuestro de carbono puede variar según la forma de carbono, ¿qué tan importante es que conozcamos las diferentes formas de carbono y las trabajemos en lugar de hablar de materia orgánica en general? Y la relevancia de la interfase para el carbono suelo-atmósfera, el efecto de los microagregados y macroagregados en el secuestro de carbono y el vínculo con las prácticas agrícolas que un pequeño agricultor puede hacer. Gracias. Usted pregunta sobre la estructura molecular, las formas que sí afecta y cómo podemos influir eso tal vez en climas tropicales. Pues sí, lo que usted dice es correcto, las formas de carbono. Hay carbono orgánico e inorgánico. Yo solo hablé del orgánico. El inorgánico es carbono muy importante en áreas más áridas. Aquí, en la región del Pacífico, Guanacaste, esa área, el carbono inorgánico también es importante. El carbono inorgánico hay dos tipos, el patogénico. El patogénico es la materia, litogénico es de materia seca. Patogénica es el secado del suelo. Por patogénicos es sacado de patogénesis. Cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua y se convierte en solución de ácido carbónico y se precipita como carbonatos de carbono, especialmente si el magnesio de carbono viene de fuera del sistema por deposición de vientos, etc. Se llaman carbonatos patogénicos. Esto es un factor importante para el clima secos, algunos semiáridos, las regiones del medio oeste de Australia, donde haya clima desértico. Ese es un ejemplo de esto. El otro ejemplo es que mucha gente clasifica la materia orgánica como activa. Tuve una transferencia activa, pasiva e intermedia. La gente cree que la parte pasiva, sustancias húmedas, o la formación de complejos organominerales que usted mencionó, los agregados, microagregados especialmente, eso es estable. Tiene un tiempo de residencia de miles de años. Pero recientemente surgió una teoría y yo creo en esa teoría, se les voy a explicar. Mis colegas de Rothenstadt, Jennifer Dungy y David Harper y muchos otros de Inglaterra han producido una idea muy buena de que no es la estructura molecular, sino la protección física la que es importante. Por ejemplo, en la molécula del azúcar, que es lábil, esta es protegida, encapsulada dentro de un microagregado estable y los microorganismos no pueden accederlo. Entonces es estable. Y es una buena filosofía en la cual pensar, incluso en teoría. Si pudiéramos mejorar la estructura de suelos, ¿cómo podemos negarle acceso a la materia orgánica, a microorganismos? Eso se convierte en un concepto orgánico.
Podemos poner el carbono muy profundo en el suelo para que esté disponible por erosión y en la superficie donde la temperatura, la fluctuación de temperatura es muy alta. Entonces se pueden poner árboles y plantas de raíz muy profundas. Mejora la agregación de la estructura, especialmente para la formación de agregados. Me parece que sí tenemos la estructura de agregados a considerar, pero a la misma vez el acceso es importante. Si podemos negar a los microorganismos cierto acceso, a la misma vez los microorganismos son muy importantes para muchísimos sistemas en ecosistemas. No hay que negarles demasiado. Debemos llegar a un equilibrio. La actividad microbiana, el carbono de biomasa, el coeficiente debe ser muy alto. Llegar a un equilibrio requiere entendimiento científico muy bueno de todos los procesos, pero una muy buena pregunta. Felicidades. Sí, nada más quería comentarles, trabajando en el CATIE hicimos unas tesis en Nicaragua, en la zona más árida, en León, donde el diseño de la cocina se cambió. Ellos cocinan con leña, ¿verdad? Y se cambió el diseño de la cocina para producir biochar. Entonces, no había un residuo, o sea, no cogíamos biomasa adicional, sino la que ellos quemaban. Y empezaron a usarlo en maíz, en papaya, en frijoles, en una zona árida o en una zona con un periodo seco largo. Y dio muy buenos resultados. Digamos, yo no sé si serviría para Sahel, pero es otra forma de ir promoviendo el biocarbono. El biocarbono en los últimos 10, 15 años ha sido estudiado. Un problema que yo veo es un método estandarizado para producir el biocarbono. Si la concentración de oxígeno es diferente, si la temperatura es diferente, entonces van a tener diferentes propiedades. La estandarización, por lo tanto, es muy importante. Debemos asegurar que al comparar dos diferentes biocarbonos, que se produzcan de manera similar. Si no, entonces estaríamos comparando manzanas con naranjas. Considerando todas las opciones, sí, el biocarbono es una forma de carbono y tiene un tiempo de residencia mucho mejor. El biocarbono también puede tener un efecto de calma, de purga. Cuando se agrega un nuevo carbono al suelo, estimula la actividad microbiana. Entonces, en ciertos casos, el biocarbono recalcitrante puede llevar a ese efecto de purga. Pero eso es un detalle en la ciencia. Debemos asegurarnos que todos los aspectos sean tomados en cuenta. Y de eso se trata el proceso. Se va discutiendo los pros y los contras y eventualmente se genera un concepto mucho más estable, más formal. Muchas gracias, doctor Lal. Cuando el estudiante o el investigador estudia la materia orgánica del suelo, específicamente el carbono, ¿qué factores recomienda usted prestar mayor atención en relación al cambio climático en las diferentes regiones pues, en este caso de América? Algunas cosas que al menos yo aconsejaría: la textura del suelo, porque la formación de las partículas secundarias, los agregados, dependen del contenido arcilloso y el tipo de arcilla, los minerales 2:1, 1:1, las catinas, calcio, magnesio, sodio, etcétera. Todas estas catinas. No es un asunto de cuánto carbono podemos introducir. Eso no es lo importante, sino el tiempo medio de residencia. ¿Cuánto tiempo permanece? Recuerden, cada vez vimos el tiempo medio de residencia. Ese periodo es el importante. Si ponemos carbono en el suelo hoy, mañana se escapó.
Eso no es secuestro. Tiene que permanecer un largo periodo de tiempo. Ella preguntaba algo similar. La forma de carbón, ¿cómo puede permanecer más tiempo? El biocarbono es un tipo de carbono que puede permanecer más tiempo. El tiempo medio de residencia, la pregunta es, y eso regresa a lo que ella preguntaba, el tiempo medio de residencia depende de la estructura molecular y de otros factores también. Y la respuesta es que a ambos. El tiempo medio de residencia ahora la agencia incluso piensa que las propiedades del ecosistema de la cual es parte esta molécula. El tiempo medio de residencia entonces es una propiedad del ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? El clima, el tipo de suelo, la distribución de profundidad, el producto básico, la actividad microbiana, el coeficiente de respiración, todo eso son propiedades del ecosistema. Si no pueden estudiarlas todas, entonces mi consejo es al menos identificar los factores más críticos que determinan el tiempo medio de residencia, pero todo esto depende del tiempo medio de residencia. Si el carbono incorporado al suelo nuevamente desde la atmósfera a través de una planta, si no se queda allí, no tiene valor. Permítame regresar hace vimos 120 petagramos, sí, 60 era la respiración de suelo y se compensa una con otra. Debe haber productividad del ecosistema, productividad del bioma. Si son 120, si pudiéramos reincorporar un 10% o retener un 10% a 10 gigatoneladas, entonces podemos compensar la emisión de combustibles fósiles. Las plantas tienen la capacidad, y espero que nuestro colega de agricultura comprenda, las plantas tienen la capacidad de contrabalancear las emisiones de combustibles fósiles, siempre que sepamos cómo manejar las plantas y siempre que lo tengamos en un medio para que el tiempo medio de residencia en el bioma de todas las fotosíntesis se pueda incrementar. Eso requiere un enfoque interdisciplinario, no solo ciencias del suelo o fisiología o climatología, no, todos juntos. La meta es producir 123 gigatoneladas. ¿Cómo podemos devolver 10-15% y incrementar su tiempo medio de residencia? Es una pregunta científica muy importante.